Cuando Leonor Valcárcel corría descalza por el barro helado antes del alba, con los cubos vacíos del agua golpeándole las rodillas, no esperaba nada salvo otra pequeña crueldad cumplida antes de que despertara la casa. El sendero hacia el arroyo de Valdeálamo pasaba por debajo del muro del huerto, atravesaba un grupo de árboles desnudos y descendía hasta el agua negra del invierno, vidriada por una capa finísima de hielo. Leonor conocía ya cada raíz de aquel camino. Sabía dónde el suelo se mantenía duro y dónde cedía. Sabía cómo llevar los cubos pegados al cuerpo para que no traquetearan. Sabía cómo respirar sin llorar cuando el frío le mordía los pies con tanta fuerza que parecía subirle por los huesos. A su espalda, desde una ventana alta de la casa Valcárcel, la voz de su madrastra la había seguido hasta la oscuridad. No vuelvas hasta que todos los cubos estén llenos. Lidia Valcárcel nunca necesitaba alzar la voz. Podía depositar la humillación sobre una muchacha con el tono más sereno de toda Castilla. Leonor no miró atrás. La habían desentrenado de ese impulso. Mirar atrás había implicado alguna vez que alguien podía reconsiderarlo. Ahora ya nadie reconsideraba nada. En el arroyo se arrodilló, dejó los cubos en el suelo y rompió el hielo con los dedos entumecidos. El agua le cortó la piel como un cuchillo. Durante un instante cerró los ojos. Cuando el caballo se detuvo a su espalda, no lo oyó como trueno, sino como aliento, cuero y el pequeño sonido contenido de un animal refrenado por una mano disciplinada. No debería estar aquí sola. La voz era profunda y queda, sin nada de la diversión perezosa que ella había aprendido a desconfiar en los hombres que se sentían seguros ante el sufrimiento femenino. Se volvió. Un jinete esperaba entre los árboles, de anchos hombros bajo un abrigo oscuro, con el vaho del caballo plateando la oscuridad. Desmontó antes de que ella pudiera responder. Se inclinó, recogió el cubo que se había volcado en el barro y lo enderezó con manos cuidadosas, como si incluso la pequeña dignidad de un cubo maltratado mereciera atención. La luz de la luna le alcanzó el rostro cuando se irguió. Frente severa, boca cansada, ojos de un cálido oscuro de ámbar contenido. Gabriel Mercado, de la Ribera de Mercado, antiguo procurador, viudo. Un hombre al que los salones de la comarca describían como frío porque ya no se les ofrecía a examen. Miró primero sus pies, luego la piel en carne viva sobre sus nudillos, después su cara. La envió aquí descalza. No era una pregunta. Leonor debería haber mentido. Solo la costumbre habría debido poner la mentira en sus labios. En cambio, dijo, no tenía sentido estropear el único par de zapatos que aún poseo. Algo se movió en su expresión. No era lástima. La lástima mira hacia abajo. Aquello no. Aquello miraba de frente. Tomó uno de los cubos y luego el otro. Camine. Ella lo miró fijamente. Señor, camine, dijo otra vez con más suavidad. Yo los llevaré. ¿Por qué? La respuesta llegó tan deprisa que ella supo que llevaba años esperándola, no segundos. Porque su padre impidió una vez que mi familia se arruinara, dijo. Porque cuando murió mi padre y la Ribera de Mercado estaba a punto de ser tragada por las deudas, el coronel Valcárcel no reclamó lo que se le debía, aunque otros lo instaron a hacerlo. Porque cuando mi madre enfermó, envió a su médico sin cobrar nada y además nos hizo llegar grano. Porque recuerdo lo que esa misericordia le cuesta a un hombre orgulloso. Y porque no voy a quedarme de brazos cruzados mientras la hija de ese hombre es enviada al agua helada como una criada castigada por robo. La noche pareció alterarse a su alrededor. Nadie había pronunciado en voz alta la bondad de su padre en aquella casa desde su muerte. Lidia había llevado el luto con belleza, pero había llevado el recuerdo de forma selectiva. Leonor había empezado a temer que la mejor parte de su padre se hubiera disuelto ya en frases legales y sedas de duelo de buen gusto. Gabriel cambió los cubos de mano como si el asunto estuviera resuelto. Si lo desea, dijo, y la aspereza abandonó su voz. Puede decirme que he sido atrevido, pero aún así, los llevaré hasta la verja. Leonor se levantó despacio. Las manos le habían empezado a temblar, aunque no solo de frío.
¿Conoció bien a mi padre? Conocí lo que hacía cuando no le reportaba ninguna ventaja. Gabriel miró hacia el arroyo. Ese es un conocimiento más raro. Echó a andar junto a ella por el sendero helado. Su caballo lo seguía detrás. Los cubos ya no golpeaban contra sus piernas. La zancada de él absorbía el peso con facilidad. El silencio tendido entre ambos no estaba vacío. Leonor llevaba demasiado tiempo viviendo en habitaciones donde el silencio tenía dientes. Este silencio tenía espacio. Al llegar al muro del huerto, él se detuvo. No debería ir más lejos. Ella lo sabía. Incluso una verja demasiado cercana a la casa era ya bastante peligro. Y sin embargo, ninguno de los dos se movió enseguida. Desde la sombra de las ramas desnudas de los manzanos, la casa Valcárcel se alzaba más allá de ellos. Ladrillo oscuro, ventanas cerradas con postigos y la vieja geometría de un lugar construido por hombres que esperaban que la herencia circulara limpiamente por sangre y nombre. Su padre había reído una vez en aquellas habitaciones. Ahora cada corredor parecía pertenecer al cálculo. Gabriel dejó los cubos junto a la verja. «Señorita Valcárcel». Ella alzó la vista. «Si esto vuelve a suceder», dijo él, «envía aviso a la ribera de mercado». No tengo posición desde la que enviar aviso a ninguna parte. Entonces encuéntrela. Sus ojos sostuvieron los de ella. Su padre enseñó gratitud a más personas de la que imagina. No todo la olvidamos porque olvidarla se volvió conveniente. Ella debería haberle dado las gracias. Debería haber retrocedido por la verja y haber puesto fin a la escena mientras todavía pudiera transformarse en algo privado y soportable. En lugar de eso dijo, apenas por encima de un susurro: «Hace muchísimo tiempo que nadie me habla como si importara lo que me hacen». Su rostro cambió entonces, no exactamente en suavidad, sino en un dolor controlado demasiado deprisa para ser fingido. «Importa», dijo. Una luz se movió en una ventana alta. Él la vio al mismo tiempo que ella. El instante se tensó. «Entre», dijo. Leonor levantó los cubos. Pesaban menos de lo que tenían derecho a pesar. Cuando se volvió una vez desde el sendero del jardín, él seguía allí, en la sombra del huerto, con una mano sobre la brida del caballo, observando hasta que la puerta se cerró a su espalda. Lidia Valcárcel la esperaba en el cuarto de Leonor antes de que el agua hubiera dejado de temblar en los cubos. Su madrastra estaba junto al estrecho lecho, envuelta en una bata de seda oscura, con una vela en la mano. La llama doraba sus anillos de viuda y alisaba su hermoso rostro hasta darle una compostura casi maternal. Lidia nunca parecía más peligrosa que cuando estaba dispuesta para parecer virtud. «Has tardado mucho», dijo. El hielo era más grueso en el arroyo. Sí, una imagen a que muchas cosas pueden retrasar a una muchacha en un camino oscuro si no cuida la impresión que da. Leonor se quedó inmóvil. Lidia sonrió con una tristeza lo bastante ensayada como para parecer sin esfuerzo. «No pongas esa cara de miedo. No te acuso de nada. Solo observo con qué rapidez el mundo inventa historias cuando las jóvenes se demoran donde pueden pasar caballeros». Entonces lo sabe, pensó Leonor. O lo adivina, que en manos de Lidia venía a ser lo mismo. «Llené los cubos», dijo Leonor. «Sí». La mirada de Lidia se posó en el barro que se secaba en el bajo de su falda, luego en sus manos enrojecidas. «Y confío en que también hayas recordado cuál es tu lugar». Con Lidia todo era siempre casi elegante. Nunca un golpe, nunca un insulto a gritos delante del servicio. Prefería la privación, la insinuación, el aislamiento. Movía la vergüenza por pulgadas hasta que otros empezaban a cargarla por ella. Cuando se marchó, Leonor se sentó en el borde de la cama sin quitarse la capa. La vela se había apagado. El cuarto solo guardaba la forma azul negruzca de la ventana y el golpeteo de su corazón. Su padre impidió una vez que mi familia se arruinara. Había creído que el duelo era lo que quedaba cuando el amor terminaba. No había comprendido que también podía ser lo que regresaba cuando la bondad se nombraba en voz alta después de una larga estación de negación. Antes de que llegara Lidia Valcárcel, la casa Valcárcel había pertenecido al calor, sino al lujo. Su madre había muerto cuando Leonor tenía 14 años,
Y el primer año después había sido torpe de duelo, de criados demasiado amables y de un padre que se esforzaba demasiado por hablar alegremente en la cena. Pero seguía siendo una casa en la que Leonor caminaba como hija, no como una incomodidad tolerada. Entonces, el coronel Valcárcel volvió a casarse. Lidia Figueroa, viuda reciente, llegó con 2 hijas y un juicio exquisito sobre lo que la gente creería de una mujer serena. Filipa era pulida y observadora. Inés, más bonita y más fácil de desestabilizar. Ambas habían aprendido de su madre que la comodidad no solo era deseable, sino debida. Las alteraciones comenzaron casi de inmediato. A Leonor la trasladaron de su habitación soleada a otra más pequeña al fondo, porque las niñas de Lidia no debían ser separadas. Despidieron al maestro de música. Las cuentas de la casa, que antes eran lecciones compartidas entre padre e hija, pasaron a manos de Lidia bajo el pretexto de aliviar al coronel Valcárcel de cargas. Las horas de Leonor se llenaron con el trabajo útil e invisible de una pariente femenina dependiente. Inventarios, remiendos, conservas, visitas a la botica, copia de recetas. Nada de ello era deshonroso. Todo se volvía deshonroso cuando se asignaba como prueba de que no necesitaba educación porque ahora estaba ocupada en las virtudes prácticas. Su padre se había opuesto al principio. Luego cayó enfermo. La enfermedad alteró no solo su cuerpo, sino también las rutas por las que cualquiera podía llegar hasta él. Lidia recibía primero a las visitas. Lidia supervisaba los caldos, a los médicos y la correspondencia. Lidia se sentaba junto a su cama cuando llamaban los vecinos, con la mano sobre la de él, mientras el duelo ensayaba ya su propio testimonio. A Leonor nunca se le prohibió del todo, lo cual habría sido una brutalidad demasiado visible para el gusto de Lidia. Simplemente la retrasaban, la desviaban. Le decían que él dormía, que no debía fatigarse, que quizá mañana. Para cuando el mañana fracasó de forma definitiva, Lidia se había colocado con tal perfección que la comarca lloró a una viuda devota y apenas advirtió a la hija que quedaba fuera del centro de su propia pérdida. Después llegaron los papeles. Habían llegado y se habían multiplicado como malas hierbas de invierno tras el entierro. Copias de testamentaría, inventarios, instrucciones selladas, una disposición de tutela supuestamente destinada a proteger los intereses de Leonor hasta cumplir los 21 años. Ella tenía 19. Su padre siempre había hablado de que administrara su parte a los 18, y luego, poco a poco, la finca mayor si así lo deseaba. Y, sin embargo, los papeles que presentó Lidia le daban a ella un control casi total, como tutora en ejercicio, sobre la casa y las tierras, con asignaciones para Leonor, administradas a discreción de Lidia, para la preservación del orden y de la seguridad femenina. Todo el mundo alabó la prudencia de aquello. Nadie preguntó por qué el coronel Valcárcel, que había enseñado a su hija aritmética de Hacienda desde niña, elegiría de pronto atar el porvenir de ella a una mujer con la que se había casado apenas 2 años antes. Nadie, salvo, ahora, Gabriel Mercado. La carta formal de doña Inés Holgado llegó al desayuno 3 días después del encuentro en el arroyo de Valdeálamo. Doña Holgado, ama de llaves de la Ribera de Mercado, escribía con una letra tan pulcra que parecía juicio moral. Informaba a doña Lidia Valcárcel de que su sobrina, Dorotea Holgado, recién llegada de Cádiz, agradecería la compañía de una joven bien educada de la comarca y deseaba invitar a la señorita Leonor Valcárcel a pasar una quincena en la Ribera de Mercado, como compañera adecuada en edad y carácter. Filipa leyó por encima del hombro de Lidia. Inés se inclinó tanto que su lazo rozó la tostadora de plata. «Qué extraño», murmuró Filipa. «Qué caritativo», dijo Inés, aunque su tono tenía la fascinación de quien contempla a un pájaro al que le ofrecen grano al borde de una trampa. Lidia leyó la nota 2 veces. Su rostro no mostró nada salvo una leve sorpresa. Leonor comprendió enseguida la brillantez del plan. La reputación de doña Holgado era de hierro. Una invitación bajo su nombre no podía descartarse como impropia, y tampoco podía Lidia rechazarla con demasiada brusquedad sin parecer celosa de una ocasión para reparar socialmente a su hijastra. «Qué idea tan agradable», dijo al fin Lidia.
aunque confieso que no tenía noticia de que la señorita Holgado y Leonor se conocieran. «No nos conocemos», dijo Leonor. «Entonces habrá que suponer que doña Holgado obra por algún informe sobre tu callada utilidad». Lidia sonrió y dobló la carta. Qué gratificante. Dejó reposar el asunto hasta aquella tarde, cuando acudió a la botica donde Leonor clasificaba romero seco y cerró la puerta a su espalda. La Ribera de Mercado, dijo con ligereza. Una casa apartada, un viudo al frente, una sobrina que necesita compañía. Qué pulcramente parecen esos arreglos sobre el papel. Leonor mantuvo firmes las manos sobre las hierbas. Si objeta, puede rechazar la invitación. Querida mía, objetar es tan vulgar. Estoy considerando la ventaja. Lidia se acercó un paso. Debes comprender, sin embargo, que una joven sin fortuna suficiente para mandar sobre su independencia no puede permitirse la menor mancha. Los hombres pueden invitar. Las amas de llaves pueden supervisar. La comarca puede aún así decidir lo que le parezca. Y a las comarcas les encanta decidir. Entonces, ¿por qué permitirme ir? La mirada de Lidia se posó en su rostro con una precisión casi afectuosa. Porque no quisiera que nadie dijera que te niego una bondad. Leonor supo entonces que Lidia tenía intención de permitir la visita y utilizarla más adelante, adoptara la forma que adoptase. Aún así fue. La Ribera de Mercado se alzaba sobre el río bajo un pálido cielo de invierno, viejo ladrillo suavizado por la niebla, con jardines formales podados para la contención y no para el alarde. Era una casa solariega de importancia, pero su grandeza no tenía apetito de testigos. El camino de entrada serpenteaba entre cedros y se abría a una fachada que quizá en otro tiempo había recibido a comarcas enteras. Ahora parecía custodiar su propio silencio. Doña Holgado la recibió en el zaguán con una breve reverencia y unos ojos sagaces a los que no se les escapaba nada. Dorotea Holgado bajó volando la escalera antes de que la propiedad acabara de reunirla del todo. Toda rizos oscuros, calidez rápida y curiosidad sin disculpas. «Así que tú eres Leonor», dijo. «Me han prohibido abrumarte de inmediato, lo cual me parece cruel por parte de mi tía porque yo ya estoy encantada». Era la primera bienvenida fácil que Leonor recibía de otra joven desde hacía más tiempo del que deseaba contar. Gabriel Mercado no apareció hasta después del té. Entró en el salón como si lamentara perturbarlo y se inclinó con una cortesía exacta, ni íntima ni distante. Y sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de Leonor, el recuerdo del sendero helado pasó entre ambos como una brasa oculta. «Me alegra que haya aceptado la invitación de doña Holgado», dijo. Nadie más en la habitación podría haber oído lo que ella oyó bajo la formalidad. «Me alegra que esté aquí, donde puedo ver lo que le ocurre con menos imperfección». En la Ribera de Mercado, la seguridad no llegó como lujo. Llegó como un orden sin esfuerzo. Un fuego ya dispuesto antes del anochecer. Una bandeja enviada sin comentario cuando Leonor se demoraba sobre los libros y olvidaba la hora de cenar. Una doncella que se dirigía a ella como señorita, sin mirar de reojo para ver si alguien de más rango en la habitación lo aprobaba. Fue en esas pequeñas restituciones donde empezó a sentir cuánto le habían arrancado. Dorotea tenía viveza para 3 casas, pero poseía el raro don de percibir cuándo la alegría ayudaba y cuándo el silencio hacía más. Paseaba con Leonor por el sendero escarchado junto al río. Hablaba de chismes de Cádiz, confesaba sus intentos fallidos de dibujar pájaros, y luego, cuando por fin Leonor se reía sin contenerse, simplemente aceptaba el sonido como algo debido y no como un milagro. Gabriel siguió siendo medido. Se unía a ellas en la cena con la frecuencia suficiente para satisfacer al decoro. Se retiraba pronto a su biblioteca y no aludió ni una sola vez a su encuentro en el arroyo, salvo cuando había otros presentes y el asunto no podía acercarse a ello. Y sin embargo, Leonor sentía su conciencia de ella por todas partes. En la lámpara de más encendida junto al pequeño escritorio preparado en la salita, porque doña Holgado había mencionado que le gustaba copiar. En la capa azul de lana dejada sobre la silla fuera del invernadero, después de que él la hubiera visto tiritar allí el día anterior.
En los libros de cuentas puestos discretamente a mano cuando Dorotea comentó riéndose que Leonor sabía más de recuentos de cosecha que la mayoría de los hombres. Una tarde lluviosa lo encontró en la biblioteca, rodeado de libros mayores de cosechas de años pasados. Él alzó la vista cuando ella vaciló en el umbral. «Le enseñaron cuentas», dijo. Mi padre creía que las hijas debían ser, por lo menos, difíciles de engañar. Una comisura de su boca se movió. «Un principio que admiro», señaló la mesa. «Me dirá si las estimaciones de trigo de mi administrador son incompetentes o simplemente optimistas». Ella cruzó la habitación. El olor a cuero, ceniza y lana húmeda por la lluvia se espesó a su alrededor. Se inclinó sobre la columna de cifras, consciente de la manga de él tan cerca de la suya, y de lo absurdo que resultaba que los números le aceleraran el pulso simplemente porque él la había invitado a entrar en ellos. «Estas pérdidas de transporte son imposibles», dijo al cabo de un momento, «a menos que sus carretas hayan ido por mar y las hayan atacado piratas». Él soltó una risa baja, tan suave que ella más la sintió que la oyó. «Yo sospechaba optimismo. Los piratas son más entretenidos». Durante 2 horas trabajaron lado a lado, corrigiendo apuntes, siguiendo envíos, hablando en la taquigrafía precisa de quienes aman los hechos, porque los hechos todavía pueden arreglarse. Cuando Leonor alargó la mano para alcanzar una página, sus dedos rozaron el dorso de la mano de él. Los dos se detuvieron. No era nada, apenas contacto. Y sin embargo, la habitación cambió con una plenitud sorprendente. Leonor retiró la mano primero. «Perdóneme. No hay nada que perdonar». Su voz se había vuelto áspera. Ella alzó la vista. Él la miraba no como un benefactor mira a una dependiente, ni como un hombre agradablemente complacido por la cercanía de una mujer, sino como alguien inmóvil, al borde de una elección que no había pensado hacer tan pronto. Dorotea irrumpió en aquel preciso momento para anunciar que doña Holgado requería testigos de un desastre con un pudín. El hechizo se rompió. Leonor volvió a reír, aunque un poco sin aliento, y Gabriel pasó una página que no necesitaba ser pasada. En una semana, el arreglo de compañía se había convertido en el primer tema cómodo de la comarca. Lidia empezó con cuidado. No fue llamando a los vecinos para decir que su hijastra se había cambiado a sí misma por seguridad. Lidia nunca habría confiado un pensamiento vulgar a palabras vulgares. Dijo, más bien, entre té y pastas de almendra, que la pobre Leonor se había vuelto muy útil en la casa de los Mercado y que, en tiempos difíciles, una debía agradecer cuando una joven con tan escaso establecimiento propio encontraba una protección adaptada a sus circunstancias. Suspiró diciendo que una casa apartada, regida por un viudo, podía ser tan fácilmente malinterpretada por personas menos caritativas que ella. Observó que la gratitud a veces se parecía mucho a la devoción. Se preguntó en voz alta si las muchachas privadas demasiado tiempo de ternura no acabarían confundiendo tutela con apego. Para cuando esas frases atravesaron 4 salones y una mesa de cena, se habían endurecido en una insinuación lo bastante elegante para repetirse y lo bastante indecente para excitar. Dorotea oyó la primera versión clara durante una visita al pueblo y regresó lívida. «Lo hacen sonar como si fueras pensionista de su cuerpo», dijo paseando por el salón con una energía escandalizada. Doña Holgado le dijo que no usara un lenguaje impropio de unas cortinas, lo que solo significaba que el insulto era verdaderamente grave. Leonor permanecía junto a la ventana, con las manos enlazadas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Eso es exactamente lo que quería. Gabriel, que había entrado a mitad del relato de Dorotea, dijo con absoluta calma. «Sí». Cruzó la habitación hasta Leonor. «Míreme. Ella lo hizo. Yo responderé a esto. Pretende obligarlo a dar una explicación pública. Entonces escogeré yo mismo la explicación». Leonor le examinó el rostro. «¿Por qué sigue haciendo esto?». Era la primera vez que formulaba la pregunta de manera directa desde su llegada a la ribera de Mercado. La mirada de Gabriel no se apartó. «Porque su padre evitó que mi madre vendiera la plata que le quedaba para pagar los impuestos del invierno. Porque vino él mismo cuando yo era demasiado orgulloso para pedir plazo,
Y me dijo que las deudas saldadas en pánico alimentaban a los buitres, no al honor. Porque he recordado esa bondad todos los años desde entonces. Porque al principio no podía dejar a la hija de ese hombre donde la encontré y seguir considerándome decente. Su mano se cerró una vez sobre el respaldo de la silla que tenía al lado. Y porque ahora, dijo con palabras más lentas, más peligrosas por lo escogidas, la razón ya no es solo su padre. Cayó el silencio. Dorotea, con insólita sabiduría, inventó una excusa sobre la cocina y arrastró consigo a su tía. La respiración de Leonor se había acortado. No. La única sílaba no salió como rechazo, sino como advertencia. No diga lo que no puede desdecirse dentro de un mundo que ya está afilándose contra nosotros. Gabriel lo entendió. Ella vio cómo lo entendía y se detenía. Todavía no, dijo. Tiene razón, pero no dejaré que Lidia defina lo que existe entre nosotros con un lenguaje que la degrade. Le debo a usted más honor que silencio. Aquella noche llegó una carta del magistrado Ulrico Fonsalva, solicitando, con señalada cortesía, aclaración sobre la residencia de la señorita Valcárcel en la Ribera de Mercado y sobre si existía algún entendimiento que pudiera afectar a su dependencia legal bajo su actual tutora. El veneno de Lidia había alcanzado el estrado. Doña Holgado leyó la carta con los labios apretados en una línea fina. Dorotea denunció al magistrado, a la comarca y a todos los hombres que confundían la seguridad de una mujer con impropiedad. Gabriel permaneció inmóvil durante varios latidos después de terminar la página. Luego fue a buscar a Leonor. La encontró en el sendero del jardín oriental, entre rosales de invierno cortados hasta dejar solo espinas y promesa. El cielo tenía color de peltre. Ella le vio el rostro antes de que hablara, y supo que había una nueva herida en el mundo. ¿Qué ha hecho ahora? Él se lo contó con claridad. No suavizó la insinuación ni disfrazó el peligro. La pregunta de un magistrado todavía no era una acusación, pero colocaba la reputación de ella y la pretensión de Lidia a la tutela moral dentro del mismo marco. Si se manejaba mal, podía convertirse en motivo para sacar a Leonor de la Ribera de Mercado, bajo el pretexto público de rescatarla de una influencia. Lo calculó, dijo Leonor cuando él terminó. Esperó lo suficiente para que la gratitud empezara a parecer dependencia. Sí, y si responde demasiado bruscamente, dirá que un hombre culpable se enfada. Si responde con demasiada suavidad, dirá que está dispuesto a dejar respirar la historia. Los ojos de Gabriel descansaron sobre ella con un respeto inconfundible. Ese es exactamente el tablero en el que pretende jugar. El viento invernal levantó un mechón suelto de su cabello. Sin pensar, él alzó la mano y se lo acomodó bajo la capucha. Ambos se quedaron inmóviles ante el gesto. Él retiró la mano como si hubiera tocado una llama, pero no antes de que el dorso de sus dedos le rozara la sien. Era el contacto más suave que Leonor había conocido desde la infancia. Todo su cuerpo lo registró. «Voy a hacer una visita», dijo él con la voz más baja ahora. «Públicamente, con todas las formas. Informaré a Fonsalva de que mi intención es un cortejo honorable, con conocimiento de doña Holgado y con su consentimiento, y de que cualquier calumnia contra usted se dirige contra una mujer bajo mi protección formal y será respondida como tal». El pulso de Leonor golpeó con tanta fuerza que podía oírlo. ¿Lo dice como estrategia? Él sostuvo su mirada. Lo digo primero como escudo. También lo digo como verdad, aunque no una verdad que vaya a imponerle antes de que usted sea libre. Ninguna declaración podría haberla desarmado de forma tan completa. No porque reclamara, sino porque se detenía antes de reclamar. Si hace eso, dijo ella, la comarca dirá que yo le forcé la mano. La comarca dice todo lo que halaga su propio apetito, que pase hambre. Ella estuvo a punto de sonreír, pero no lo hizo. ¿Y si digo que no? Entonces responderé al magistrado de otra manera, y seguiré haciéndolo hasta que Lidia se quede sin caminos por los que dañarla. Leonor miró los bancales de invierno, los rosales podados aguardando bajo la madera fría una estación aún invisible, y comprendió que el amor podía comenzar no en la dulzura,
sino en que a una la dejasen elegir con pleno conocimiento de su coste. Sí, dijo al fin. Si ha de hacerse público, que al menos sea honorable. Algo se relajó y se afiló en él al mismo tiempo. Gracias. Él debería haber hecho una reverencia, ella debería haberse apartado. En vez de eso permanecieron demasiado cerca, con el jardín invernal a su alrededor despojado de toda cosa innecesaria. Tengo miedo, confesó ella. Yo también. Aquella honestidad era más íntima de lo que podría haber sido cualquier halago. La semana siguiente acudió a la casa Valcárcel a plena luz del día, con su tarjeta, la nota de doña Holgado y la compostura de hierro de un hombre que había decidido ofender a la hipocresía sin remedio. Lidia lo recibió en el salón azul, bajo el retrato de su difunto marido, que ahora colgaba donde debería haber dominado la habitación el del coronel Valcárcel. Leonor estaba sentada junto a la ventana, con la costura intacta en el regazo. Filipa se acomodó con interés. Inés trató y no consiguió ocultar su alarma. Gabriel habló primero a Lidia, como exigía la cortesía, informándole de que su estima por la señorita Valcárcel era seria, de que su actual residencia en la Ribera de Mercado había sido supervisada con toda propiedad y de que tenía intención de seguir cortejándola formalmente con vistas al matrimonio, siempre que la propia señorita Valcárcel lo deseara y siempre que sus asuntos legales pudieran desenredarse de las irregularidades que él tenía motivos para cuestionar. La sonrisa de Lidia siguió siendo exquisita. «Qué discurso tan noble», dijo. Casi podría confundirse la preocupación con la impetuosidad. Él no parpadeó. También podría confundirse la malicia elegante con el afecto de familia. Filipa inspiró con fuerza. Inés estuvo a punto de echarse a llorar. Lidia dejó su taza de té. Estoy segura de que no alcanzo a imaginar lo que quiere decir. Entonces permítame ahorrarle el trabajo. Cualquier insinuación de que la señorita Valcárcel ha comprado mi protección mediante impropiedad es falsa. Cualquier repetición será tratada como difamación. Qué hermosa parecía Lidia cuando la arrinconaban. Qué civilizada. Mi querido señor Mercado, no debe atribuirme las vulgares exageraciones de una comarca deseosa de entretenimiento. Si expresé preocupación por las apariencias, fue solo en interés de Leonor. Al fin y al cabo, es una muchacha dependiente, con tan poco que recomendar a la prudencia, salvo la necesidad. Leonor sintió ascender la vieja ira, fría y nítida. Yo sí tengo prudencia, dijo. Lo que no tengo es una tutora que valore mi bien más que mi obediencia. La habitación quedó inmóvil. Lidia giró la cabeza despacio, como si se sorprendiera de descubrir habla en un mueble. Hablas con mucha audacia para alguien cuyo bienestar descansa sobre papeles que jamás ha leído con inteligencia. Sí los he leído, dijo Leonor. Y he empezado a preguntarme por qué la cláusula que pone toda discreción en sus manos aparece en una fórmula distinta del resto de las instrucciones de mi padre. Por primera vez, la mirada de Lidia se aguzó más allá del control y se volvió peligrosa. Solo duró un instante, pero Gabriel lo vio. Cuando más tarde él y Leonor salieron al vestíbulo, su voz fue apenas audible. No debería haber tenido que hacer eso. No, dijo ella, pero me alegro de que sepa que puedo hacerlo. Sus mangas se rozaron al detenerse junto a la puerta. Tan poco contacto, tanto fuego contenido debajo. El primer intento de impugnar el control de Lidia fracasó. Bernabé Haro, el viejo procurador del coronel Valcárcel, había estado ausente en Madrid durante las semanas de enfermedad y entierro, retrasado por unas fiebres y unos caminos anegados. Una vez encontrado y llamado, llegó a la Ribera de Mercado como una conciencia tardía, con un estrecho abrigo negro, el pelo blanco pulcro y la cartera de documentos sostenida como si la ley aún pudiera persuadirse de comportarse si se la llevaba suficientemente recta. Examinó los papeles de tutela, frunció el ceño, se ajustó las gafas y declaró que algo estaba mal, pero todavía no podía probarse. El sello parecía correcto. La firma del coronel Valcárcel en la página final era auténtica. La cláusula sospechosa no estaba en la firma, sino en el cuerpo del instrumento copiado.
Una inserción que concedía a Lidia poderes de administración inusualmente amplios y extendía la dependencia de Leonor mucho más allá de la práctica habitual. En el mejor de los casos, mala redacción, dijo Aro. En el peor, fraude. Pero la mala redacción no es delictiva solo porque le resulte conveniente a una villana. Así que siguieron primero la vía administrativa. Don Echeverría, un abogado de la comarca conocido por su cauta competencia, presentó discretamente una petición para examinar el expediente sucesorio y compararlo con las notas del registro. El expediente ya había sido vuelto a copiar. Faltaba la copia original en limpio. El libro del registro solo contenía el asiento posterior, pulcro y oficial. El escribiente de servicio en aquel momento había muerto desde entonces. Su ayudante recordaba poco. Lidia presentó a 2 testigos dispuestos a declarar que el coronel Valcárcel había estado preocupado por la blandura de juicio de su hija y había deseado que su capaz esposa gobernara hasta que Leonor hubiera madurado en juicio. Uno de los testigos era un primo que le debía dinero a Lidia. El otro, un médico que había visto al coronel 2 veces y confundía debilidad con incapacidad. Fonsalva aconsejó paciencia. En privado admitió a Gabriel que olía podredumbre, pero formalmente no movería piezas sin pruebas más duras. Los tribunales comarcales preferían la continuidad al bochorno. El segundo intento fracasó de una forma más dolorosa. La propia Leonor encontró entre los viejos libros del escritorio de su padre una nota de su puño y letra sobre porciones que debían quedar entregadas directamente a mi hija Leonor en su 19º cumpleaños con la guía del señor Aro. Era poderosa para la conciencia, inútil para el procedimiento. Lidia la desestimó como una nota abandonada, superada por una prudencia posterior. Filipa acudió una tarde lluviosa a la ribera de Mercado con el pretexto de devolver un libro prestado. Le temblaban los guantes cuando se los quitó. «No he venido a traicionar a mamá», dijo antes incluso de sentarse. «He venido porque Inés llora por las noches y porque las cosas ya no son lo que ella dice». Leonor esperó. Filipa miró fijamente la alfombra. «Recuerdo que mamá pidió el sello de padre cuando él estaba demasiado débil para levantarse de la cama. Recuerdo que guardó un borrador anterior del señor Aro y mandó llamar a otro copista porque el primero era lento y sentimental. Recuerdo...» Se detuvo, pero no vi lo bastante. No lo bastante como para jurarlo. «Entonces, ¿por qué decírmelo siquiera?», preguntó Leonor, con más suavidad de la que había esperado de sí misma. Los ojos de Filipa se llenaron de lágrimas humilladas. «Porque estoy empezando a entender que el silencio no es inocencia solo porque a una no le gusta el ruido». No era el testimonio que necesitaban, pero alteró algo en Leonor. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo a la casa de Lidia que había olvidado que la corrupción podía herir incluso a quienes habían sido educadas para beneficiarse de ella. Gabriel la encontró después en la biblioteca, erguida junto al fuego. «¿Y bien?», preguntó. «Tiene miedo, como tantos cobardes». Leonor se volvió hacia él. «No la haga más pequeña de lo que es, solo porque no fue valiente lo bastante pronto». La expresión de él cambió. «No», dijo tras una pausa. «Tiene razón». Aquello era una de las cosas que ella amaba antes de ponerle nombre del todo. Cuando él se corregía, no representaba humildad. Simplemente se acercaba más a la verdad. La campaña de rumores se intensificó a medida que el camino legal se ralentizaba. En la cena de invierno de los Benavides, Lidia desplegó su versión más letal hasta entonces. Lamentó, con los ojos bajos en una pena pulida, cuánto agradecía que el señor Mercado tuviera intención de hacerlo honorable si la pobre Leonor había inspirado en efecto sentimientos lo bastante fuertes para vencer la cautela prudente. Solo rogaba que las muchachas impresionables no aprendieran del asunto, que la protección podía ganarse adhiriéndose a hombres poderosos en momentos de vulnerabilidad calculada. La mesa escuchó con un horror encantado. Gabriel dejó su copa de vino. Había accedido a asistir porque su ausencia habría parecido vergüenza. Leonor, sentada 3 lugares más allá,
Sintió cómo la habitación se inclinaba hacia el espectáculo y temió lo que la cólera de él pudiera costar. En lugar de eso, se levantó con una calma extraordinaria. «Puesto que se ha empleado mi nombre», dijo, «quisiera ahorrar a la sala cualquier incertidumbre. La señorita Valcárcel no me buscó. La encontré descalza en un arroyo helado pasada la medianoche, cargando agua por órdenes impropias incluso para una criada, cuanto más para una dama. Si en esta comarca hay vergüenza, no recae sobre la persona que soportó ese trato, sino sobre quienes lo hicieron posible y sobre quienes lo han encontrado entretenido una vez descrito». Nadie se movió. El rostro de Lidia seguía dispuesto, pero había perdido el color. Gabriel continuó. «Mi estima por la señorita Valcárcel es abierta, seria y honorable. Si alguien aquí prefiere sugerir otra cosa, le recomiendo que lo haga de modo que yo pueda oírlo con claridad». Leonor nunca había visto el poder usado de forma tan limpia. Cuando la compañía se dispersó torpemente en conversaciones menores, ella se deslizó al pasillo oscuro lateral para tomar aire. Las manos no le dejaban de temblar. Un momento después, Gabriel la siguió. «Lo siento», dijo de inmediato. Debería haberle advertido que pensaba hablar. «No». La voz se le quebró en la única sílaba. «No. Llevo 2 años oyendo palabras dichas a mi alrededor, sobre mí, por encima de mí. Esta noche alguien habló por mí sin quitarme de mí misma». Él estaba demasiado cerca en aquel pasadizo estrecho. La luz de las velas del comedor doraba un lado de su rostro y dejaba el otro en sombra. Leonor. Ahí estaba de nuevo su nombre, sostenido no como posesión, sino como algo que él temía magullar. «He querido besarla en esa sala», dijo en voz baja. «No lo hice. No lo haré mientras todavía pueda usarse su libertad para mancharla. Pero he querido». Todos los nervios de su cuerpo respondieron. Ella alzó la barbilla. Eso no era una disculpa. No. Bien. Durante un instante peligroso y suspendido, ninguno de los dos respiró. Luego sonaron pasos al otro lado de la puerta y se apartaron con la rapidez de personas cuya contención se había convertido en la propia forma del deseo. El tercer intento en el caso estuvo a punto de quebrarlos. Haro descubrió una discrepancia en el papel. La página que contenía la cláusula de tutela llevaba una marca de agua de un lote vendido en Sevilla 6 meses después de la fecha en que probablemente se había redactado el resto del instrumento. Era la primera irregularidad dura, con dientes. Y, sin embargo, el abogado de Lidia replicó que el documento había sido vuelto a copiar más tarde para mayor claridad y luego firmado en su totalidad, con lo cual el papel más nuevo era irrelevante. Sin el copista original o la versión anterior desaparecida, la duda seguía siendo solo duda. Echeverría advirtió que si forzaban una acusación formal demasiado pronto y perdían, Lidia saldría santificada como viuda perseguida por un viudo enamorado y una hijastra desagradecida. Por primera vez, Gabriel parecía cansado en presencia de Leonor, no con su viejo duelo, sino con una furia presente agotada por el método. Ella lo encontró solo en el despacho una medianoche, con el abrigo desabrochado, las velas consumidas y los papeles de su padre extendidos por la mesa como pájaros heridos. «¿Sigue despierto?», dijo. «Usted también». Lo oía caminar sobre mi cabeza. Él esbozó una sonrisa sin humor. «Supongo que debo aprender sigilo, además de litigio». Ella se acercó hasta quedar frente a él. «¿Qué ha fallado ahora?» «Todo, salvo mi negativa». Se pasó una mano por la boca. «Si pudiera simplemente sacarla de todo esto y casarme con usted mañana, lo haría. Y detesto ese pensamiento, porque sugiere que su libertad puede resolverse cambiando una autoridad masculina por otra». La honestidad de aquello la alcanzó hondo. «Lo detesta porque no es Lidia», dijo. Él alzó los ojos. Durante un largo momento ninguno habló. Entonces, muy despacio, ella puso la mano sobre los papeles entre ambos, con la palma hacia abajo. Él colocó la suya encima. Sin guantes, sin accidente, piel contra piel. El calor la atravesó con tal intensidad que fue casi dolor. Él tomó aliento como si lo hubieran golpeado. «Leonor»,
Lo sé. Le volvió la mano y miró el enrojecimiento donde el invierno se la había dejado áspera. Con el pulgar siguió la pequeña grieta junto al nudillo. El gesto era intolerablemente íntimo por su ternura. «Necesita ungüento», murmuró. «Es usted quien está sangrando sobre el papeleo». Aquello lo hizo reír con una suavidad indefensa. El sonido aflojó algo en ambos. Cuando él levantó la cabeza, la distancia que quedaba era ceremonial, no real. «Si la beso ahora», dijo, «lo recordaré en el tribunal y odiaré a todo hombre que crea poder reducirlo a prueba». Entonces no me besé por ellos. La respuesta lo deshizo. Su mano subió hasta la cara de ella, se detuvo pidiendo permiso, lo recibió en la manera en que Leonor se inclinó hacia la caricia antes de que él la tocara del todo, y entonces su boca encontró la de ella. No fue apresurado, tampoco fue inocente. Fue el beso de dos personas que habían sido honorables más allá de la comodidad, y descubrían ahora que el honor, al haber resistido, podía sostener el deseo sin envilecerlo. Él la besó como si aprendiera una verdad despacio para no estropearla con prisa. Ella sintió el control de él, el hambre dentro del control, y respondió deslizando una mano hasta la seda fría del cuello de su camisa porque necesitaba tener algo suyo entre los dedos mientras el mundo cambiaba de lugar. Cuando se separaron, los dos permanecieron muy quietos. «Ahora», dijo Gabriel con la voz arruinada, «voy a buscarle ese ungüento antes de cometer algún escándalo mayor contra el orden constitucional». Ella se echó a reír entonces, impotente, luminosa y casi llorosa. Él apoyó un instante la frente contra la de ella antes de dar un paso atrás. A la mañana siguiente, doña Holgado los observó a ambos durante el café y decidió no sorprenderse. Dorotea parecía encantada y su tía le ordenó que pareciera menos viva en compañía. El caso dio la vuelta porque Leonor dejó de buscar donde los hombres le habían dicho que debía estar la respuesta. Durante días no dejó de pensar en el recuerdo asustado de Filipa. Otro copista, lento y sentimental. Lidia jamás habría conservado a un hombre amante de la exactitud si la exactitud se oponía a la conveniencia. ¿Por qué despedirlo? ¿Por qué no limitarse a ignorarlo? A menos que hubiera visto demasiado. Preguntó entre los sirvientes más antiguos que el reinado de Lidia. La mayoría no sabía nada. Uno recordaba a un escribiente despedido bajo la lluvia tras una discusión en el pasillo. Doña Holgado, consultada discretamente por medio de las redes de mujeres capaces que sostenían las comarcas por el reverso del papeleo masculino, averiguó que un antiguo ayudante de escritorio llamado Abdías Piquero daba ahora escuela en una parroquia 30 millas al sur. Gabriel quiso partir de inmediato. Leonor insistió en acompañarlo al pueblo vecino donde Piquero había ido al mercado, porque creía que un hombre asustado le diría menos a un viudo poderoso que a la hija de la casa cuya ruina había visto. Amenazó nieve, pero no llegó a caer. Encontraron a Piquero en la sala alta de una posada corriente. Un hombre estrecho, de dedos manchados de tinta y el aire de alguien que había sobrevivido a demasiados empleadores cultivando la invisibilidad. Al principio lo negó todo. Luego, Leonor puso ante él la nota de su padre y dijo en voz baja: «No le pregunto si puede salvarme de la vergüenza, eso ya está gastado. Le pregunto si piensa ayudar a que de un hombre muerto se diga la verdad». Piquero miró el papel durante un largo rato. Cuando por fin habló, la voz le temblaba. Lidia lo había contratado después de que el coronel Valcárcel empeorara. Primero para hacer una copia en limpio de las instrucciones anteriores de la herencia del señor Haro, a partir de unas notas dictadas ya preparadas. Aquellas instrucciones asentaban la porción de Leonor bajo la supervisión de Haro y permitían a Lidia residir un año con ciertas asignaciones para la casa. Piquero había objetado cuando Lidia exigió después una segunda copia limpia que contuviera una nueva cláusula de tutela y un control más amplio. Le dijeron que el coronel había modificado verbalmente sus deseos. Piquero pidió ver la nota firmada o escucharlo del propio coronel. Lidia lo despidió aquel mismo día. ¿Guardó algo?, preguntó Gabriel. Piquero tragó saliva. Solo porque temí que me culparan si alguna vez se cuestionaban los libros. Del interior de su abrigo sacó medio pliego doblado.
el borrador original de Piquero de aquel artículo, con la estructura dictada por el coronel Valcárcel, sin la cláusula ampliada de tutela de Lidia. Más aún, en el margen llevaba la propia anotación de Piquero sobre la interrupción. La señora Pipo solicita lenguaje sustitutivo. Señor H. ausente. Esperar autorización. No era en sí un instrumento firmado, pero unido a la nota, a la discrepancia de la marca de agua y al testimonio de Piquero, era el eslabón que les habían negado. En el camino de regreso, con el cielo ya oscureciendo, Leonor temblaba con tanta fuerza que Gabriel tiró de las riendas, se apartó del camino y tomó sus manos enguantadas entre las suyas. «Lo tenemos», dijo. «Quizá. Tenemos bastante para agrietar el muro». Ella soltó una risa sin aliento. Había olvidado cómo se siente la esperanza en el cuerpo. Es casi insoportable. Él se quitó un guante y apretó sus dedos fríos contra los labios. El beso en la mano de ella fue más devastador de lo que podrían haber sido muchos besos en la boca. «Lo sé», dijo. Lidia contraatacó antes de la vista. Hizo llegar por medio de su abogado noticia de que, si Leonor persistía en sus escandalosas acusaciones, Filipa e Inés quedarían arruinadas para el matrimonio, y los sirvientes de la casa se verían arrastrados al escrutinio público. Insinuó que el interés de Gabriel no sobreviviría al coste de una esposa cuyo nombre se hubiera convertido en pieza de exhibición comarcal. Dejó circular que las mujeres que confundían rescate con derecho solían descubrir demasiado tarde que los hombres preferían la gratitud a la igualdad. Durante una noche terrible, la presión funcionó. Leonor se sentó en la pequeña salita azul de la ribera de Mercado, con el mensaje de Lidia abierto ante ella, y sintió cómo la vieja culpa trepaba por debajo del valor nuevo. Le volvieron la cara asustada de Filipa, las lágrimas de Inés, los sirvientes, la comarca. La forma en que la lucha de una mujer podía convertirse en el castigo de otra, en un mundo construido por hombres y administrado por madres adiestradas para sobrevivir dentro de él. Cuando Gabriel entró, ella levantó la carta sin hablar. Él la leyó y se puso muy pálido. «Puedo retirarme», dijo ella antes de que él hablara. «No de la verdad, pero sí de la acusación pública. Retire el cortejo. Deje que piense que me ha asustado hasta volverme prudente. Más adelante, cuando yo tenga la edad, no». La fuerza de aquella palabra silenció la habitación. Él se arrodilló ante su silla. Un gesto tan sorprendente en un hombre como Gabriel Mercado que Leonor olvidó incluso respirar. «Escúcheme», dijo. «La razón por la que yo admiraba a su padre antes de conocerla era que no negociaba con la justicia solo cuando le salía barata. No deshonre su memoria llamando estrategia a la sumisión. Y no se deshonre a sí misma, pensando que mi estima depende de la conveniencia. Si pone fin a este caso, hágalo porque elige la paz sobre la batalla con los ojos abiertos, no porque una mujer cruel le haya recordado que la crueldad puede extenderse». Amaba. Ahí estaba al fin, desnudo. Leonor lo miró. Miró al hombre que una vez se había detenido en invierno por gratitud y ahora permanecía por amor. Y sintió afianzarse algo más firme que la esperanza. «¿Y si elijo la batalla?», susurró. La respuesta de él llegó sin vacilar. «Entonces no lucharás sola ni una sola hora». Ella le tocó la mejilla. «Entonces elijo la batalla». Él cerró los ojos dentro de la mano de ella, un solo latido antes de ponerse en pie. La vista se celebró en la sala comarcal, en un cuarto construido para disputas de propiedad y paciencia masculina. Y sin embargo, aquella mañana cada banco estaba lleno de espectadores que fingían interés cívico, mientras deseaban sangre social. Lidia llegó de negro y seda, con Filipa e Inés detrás, las tres lo bastante compuestas para parecer una procesión de virtud. Gabriel acompañó a Leonor, pero luego, según lo acordado de antemano, tomó asiento aparte y no junto a la mesa del abogado para que nadie pudiera decir que el caso había devorado la voz de ella. Bernabé Aro se sentó a un lado con don Echeverría y Abdías Piquero, esperando, pálido pero resuelto. Fonsalva presidía con el rostro dispuesto a la neutralidad y los ojos ya cansados del apetito de la comarca. El comienzo fue mal.
El abogado de Lidia sostuvo primero que la petición era una ficción tardía, fabricada por un pretendiente que deseaba liberar a una heredera dependiente para casarse con ella. Elogió la administración de Lidia, sus sacrificios como viuda, su protección de una muchacha inexperta presa de manipulaciones románticas. Sugirió que Leonor, acostumbrada durante mucho tiempo a nociones sentimentales por culpa de su padre, había confundido la tutela ordinaria con opresión porque el señor Mercado la animaba a imaginarse agraviada. Oír tu propia vida reformulada por una inteligencia hostil es una violencia peculiar. Leonor se mantuvo erguida durante todo aquello, con las manos frías en el regazo, y no bajó la vista ni una sola vez. Echeverría respondió con limpieza, pero la sala seguía inclinándose hacia la elegancia de Lidia. El médico repitió su testimonio inútil. El primo mintió con soltura. Filipa, llamada inesperadamente, solo admitió que su madre manejaba papeles en el cuarto del enfermo y que ella misma nunca los había leído con atención. A Leonor le dolió ver hasta qué punto el terror la estrechaba. Entonces subió Piquero a declarar. Temblaba visiblemente mientras identificaba el borrador, su empleo y su despido. El abogado de Lidia atacó enseguida. Piquero estaba mal pagado, resentido, no había sido convocado por autoridad oficial y, de manera muy conveniente, conservaba un medio pliego sin firmar después de años de silencio. ¿Por qué no había comparecido antes? ¿Por qué?, respondió Piquero, los caballeros rara vez protegen a los escribientes que acusan a señoras con sellos y posición. La frase produjo una ondulación por la sala. Haró presentó entonces la comparación del papel, la nota manuscrita del coronel Valcárcel y la secuencia de instrucciones anteriores que él conocía de consultas anteriores a la enfermedad. Paso a paso, la arquitectura de la historia de Lidia se debilitó. Y sin embargo, Fonsalva seguía vacilando. El fraude en una herencia requería no solo sospecha, sino confianza suficiente para revocar la autoridad legal de una viuda ante toda una comarca. Leonor comprendió en aquel instante que la prueba por sí sola quizá no bastara. El tribunal necesitaba ver el móvil, no la codicia en abstracto, sino el método de Lidia vuelto visible. Cuando Echeverría preguntó si la señorita Valcárcel deseaba hablar, varias cabezas se volvieron con una leve sorpresa. En cuartos así, las mujeres solían ser pruebas, no mentes. Sí, dijo Leonor. Se puso de pie. La sala pareció de repente muy pequeña. Sentía la presencia de Gabriel al otro lado, no como instrucción, no como rescate, sino simplemente como testigo inquebrantable. Mi padre tenía intención de dejarme en herencia algo más que rentas, dijo. Quería dejarme una práctica. Me enseñó cuentas. Me mostró términos de arrendamiento. Corregía mis sumas y se reía cuando yo encontraba una discrepancia antes que su administrador. La cláusula que afirma que me consideraba demasiado blanda de juicio para llevar mi propia hacienda es falsa no porque yo me sienta herida por ella, sino porque contradice la vida que construyó conmigo a la vista de todos. Un murmullo recorrió los bancos. Ella continuó, más firme ahora. La señora Valcárcel nunca me golpeó. Lo digo porque la crueldad abierta es fácil de reconocer, y la suya era más astuta. Me apartó de las habitaciones donde podía aprender. Pronunciaba preocupación donde quería decir disminución. Enseñó a los vecinos a llamar prudencia a mi exclusión y utilidad femenina a mi trabajo. Y cuando fui llevada a la ribera de Mercado, bajo el nombre de Doña Holgado, fue sembrando suavemente por los salones que yo había encontrado una manera de cambiarme por seguridad. Así es como actúa. No derriba una puerta. Convence a todos los que están dentro de que mi lugar está al otro lado. Todas las mujeres de la sala oyeron esa frase, incluso algunos hombres. Leonor miró entonces, por fin, a Lidia. Si mi padre hubiera querido de verdad que me gobernaran, me lo habría dicho en vida. En lugar de eso, me apartaron de él. Otros decidirán si los papeles son falsos. Yo estoy aquí para decir que la vida ordenada alrededor de esos papeles sí lo era. Cuando terminó, el silencio se sostuvo un largo instante suspendido. Se quebró no con gritos, sino con el pequeño sonido firme de Filipa poniéndose en pie. Nadie la había vuelto a llamar.
Se levantó de todos modos, pálida y temblorosa. Mamá me dijo que afirmara que padre temía el juicio de Leonor, dijo sin mirar ya a Lidia. Pero yo nunca le oí decir eso. Le oí decir que Leonor tenía mejor cabeza para los asuntos de la hacienda que la mayoría de los hijos varones. Lo oí y vi a mamá pedir el sello cuando él apenas podía sostener una cuchara. Yo tenía miedo, sigo teniéndolo, pero es verdad. Inés rompió a llorar abiertamente. Lidia se incorporó a medias, con el color subiéndole a la cara por primera vez. Filipa, siéntate. Fonsalva golpeó la mesa y ordenó silencio. Aquello fue el giro final. No porque Filipa por sí sola probara el fraude, sino porque el borrador de Piquero, el análisis de Haro, el testimonio de Leonor y la corroboración asustada de Filipa se alinearon de pronto en un único patrón inconfundible: sustitución al amparo del cuidado, coacción social disfrazada de deber. Familiar. Lenguaje legal convertido en arma contra la misma mujer a la que fingía proteger. Fonsalva hizo un breve receso y regresó con la decisión de que la autoridad tutelar de Lidia quedaba suspendida de inmediato en espera de una investigación penal completa. La administración de la porción de Leonor y de la casa Valcárcel pasaría bajo supervisión neutral temporal de Haro. Y señorita Leonor Valcárcel, siendo mayor de edad, según el esquema original de reparto, ahora acreditado de manera verosímil, actuaría en consulta respecto de sus propios asuntos. La sala exhaló como un animal golpeado. Lidia no se derrumbó. Era demasiado disciplinada para eso. Permaneció rígida, hermosa y mortalmente compuesta, mientras la estructura que había levantado le era arrebatada en lenguaje de ley. Al otro lado de la sala, Gabriel no se movió al principio. Esperó hasta que Leonor hubo firmado ella misma el necesario acuse. Solo entonces cruzó hasta ella. No la arrebató en sus brazos. No escenificó el triunfo. Se plantó ante ella con los ojos más brillantes de lo que ella se los había visto nunca y dijo, tan bajo que solo ella lo oyó: «Eso lo ha hecho usted». Leonor había creído que la libertad podría sentirse como alegría. En el primer instante, en cambio, se sintió como un peso saliendo de unos huesos que había olvidado que lo cargaban. «Creí que me desharía», susurró. «Puede hacerlo», dijo él. «También estoy aquí para eso». Fuera de la sala, la luz del final del invierno tenía ya algo de primavera. A su alrededor bullían corrillos con esa hambre asombrada que la gente lleva al final de una historia cuando descubre que la mujer que pensaba devorar ha sobrevivido al relato. Gabriel le ofreció el brazo. Ella lo tomó. Esa noche, en la ribera de Mercado, doña Holgado ordenó que se descorchara champán para una casa que no esperaba semejante lujo desde hacía años. Dorotea besó a Leonor en la mejilla y luego a Gabriel, y se declaró la verdadera arquitecta de la justicia porque había detestado a Lidia ya solo por su descripción. Haro se permitió media copa y admitió que quizá la comarca no fuera del todo irredimible si la gente insistía en pruebas incómodas. Incluso doña Holgado sonrió de una forma que le transformó por entero el rostro. Más tarde, cuando la casa se hubo aquietado, Leonor salió al jardín oriental. El aire olía a tierra en deshielo. A su espalda, las ventanas de la biblioteca brillaban de oro. Gabriel la siguió unos minutos después, con la capa sobre el brazo. «Tiene frío», dijo. «No tanto como para entrar». Le acomodó la capa sobre los hombros con sus propias manos, demorándose una fracción de más en el cuello. Leonor se volvió dentro de la lana y quedó frente a él. «Se ha acabado», dijo. «El caso no se ha acabado del todo. Lidia todavía afrontará otros cargos. ¿Sabe a qué me refiero?» «Sí». Durante un momento se quedaron simplemente allí, con el jardín oscuro a su alrededor, ya no como un lugar de espera, sino de posibilidad. Leonor oía agua lejana más allá de los árboles, el mismo arroyo, la misma comarca, el mismo mundo, y, sin embargo, ya nada dentro de ella se sentía dispuesto por manos ajenas. «La he amado durante más tiempo del que era prudente», dijo Gabriel en voz baja. Ella sonrió entre lágrimas repentinas. «Está usted muy entregado a la prudencia para ser un hombre que pierde siempre contra ella». La boca de él se curvó.
Solo con usted. Creo, dijo ella, con el aliento quebrándosele, que empecé a amarlo en el momento en que nombró la bondad de mi padre en aquel sendero. Solo que yo no sabía si el amor les estaba permitido a las mujeres que aún luchaban por pertenecerse a sí mismas. Él alzó una mano y le tocó el rostro con una reverencia ya desnuda de toda cautela, salvo la cautela que conserva el amor porque valora lo que toca. Sí les está permitido, dijo. No se les debe, pero sí les está permitido. Ella se puso de puntillas y lo besó primero. Este beso no se parecía en nada al de medianoche en el despacho. Aquel había sido fuego contenido. Este era liberación. Él la estrechó con cuidado, y luego con una creciente indefensión, como si cada respuesta que ella le daba deshiciera otra capa de la contención que llevaba demasiado tiempo puesta. Su boca se movió sobre la de ella con una ternura tan intensa que rozaba el dolor. Cuando Leonor se apartó para tomar aire, él le besó la comisura de la boca, la sien, el lugar justo debajo de la oreja donde el pulso le saltaba bajo los labios, hasta que ella tembló, se rió y escondió el rostro en el abrigo de él porque la dignidad se había vuelto imposible. Gabriel la sostuvo allí, con la mejilla apoyada en el cabello de ella. «Es usted desgraciada», murmuró. Leonor dejó escapar un sonido escandalizado contra su pecho. Completamente miserable. Bien, esperaba no haberla entendido mal. Para la primavera, la casa Valcárcel estaba en reparación y bajo la dirección de Leonor en todo, salvo en la fórmula ceremonial. Aro insistió en el orden. Leonor insistió en la utilidad. Volvió a contratar a 2 criados despedidos. Reabrió la sala de cuentas y descubrió que el poder se parecía menos al mando que a la custodia puesta en manos correctas. Filipa escribió desde la casa más pequeña a la que Lidia y sus hijas se habían trasladado bajo supervisión, pidiendo perdón sin excusarse. Inés incluyó violetas prensadas y una línea tan sincera que dolía leerla. Creo que el miedo puede volver cruel a una persona, incluso cuando solo quiere estar a salvo. Leonor respondió a ambas, ni con calidez ni con frialdad. Estaba aprendiendo que la misericordia no exigía amnesia. La comarca, privada de su tragedia preferida, se volvió poco a poco hacia un apetito nuevo: la admiración. La gente hablaba ahora de la compostura de Leonor, la inteligencia de Leonor, el valiente testimonio de Leonor, como si esas cosas no hubieran existido antes de que la ley las pusiera de moda. Ella los dejó hablar. Ya no necesitaba que la memoria social fuera honesta para que la suya propia pudiera seguir siéndolo. Una tarde templada cabalgó con Gabriel por el sendero que bajaba al arroyo de Valdeálamo. El huerto mostraba el primer verde. El barro cedía bajo los cascos, donde el invierno había golpeado antes con dureza de hierro. En la orilla desmontaron. «Este lugar me daba miedo», dijo ella. «¿Y ahora no?» «Sí», miró el agua en movimiento. «Pero no del mismo modo. Se ha convertido en el lugar donde mi vida rechazó la forma que habían elegido para ella». Él permaneció a su lado en silencio. Luego, al cabo de un instante, «Aquella noche estuve a punto de seguir de largo». Leonor se volvió. «Llevaba meses recorriendo este camino porque el sueño me esquivaba. Vi a alguien en el arroyo, y primero pensé tan solo que no era asunto mío. Entonces la luna cambió y vi su cara». Exhaló despacio. La reconocí al instante por su padre. Los mismos ojos, la misma manera de sostener el dolor sin convertirlo en representación. Pensé, si sigo adelante, me convierto en la clase de hombre para la que no me salvó la bondad de él. Leonor tomó su mano. ¿Y ahora? Ahora, dijo él, entrelazando los dedos con los de ella, me detendría por usted en cualquier estación y en cualquier camino que les quede a los hombres. Ella apoyó un instante la cabeza en su hombro. El arroyo corría junto a ellos bajo la nueva luz de la primavera, ya no negro y punitivo, sino inquieto, vivo. 3 meses después, una cálida mañana de junio, con rosas junto al muro del jardín y las ventanas de la casa Valcárcel abiertas para que entrara el aire, Bernabé Aro actuó como testigo del enteramente correcto compromiso entre la señorita Leonor Valcárcel
y don Gabriel Mercado de la Ribera de Mercado. Dorotea lloró antes que nadie y lo negó con indignación teatral. Doña Holgado supervisó un desayuno tan bueno que incluso Aro, enemigo de la exuberancia, aceptó un segundo panecillo. Los criados sonreían abiertamente. El huerto, más allá del muro, brillaba en toda su hoja. Gabriel deslizó el anillo en la mano de Leonor, no como un rescate consumado, sino como un futuro ofrecido entre iguales que ya se habían visto mutuamente en los peores umbrales de la vergüenza y de la ley y habían permanecido. Cuando los invitados se dispersaron para dejarles un momento a solas en el jardín restaurado, Leonor alzó la vista hacia el viejo muro de piedra que había levantado su padre y hacia la casa que volvía a ser suya, no como prisión, no como museo del daño, sino como un lugar vivo alterado por supervivencia. Yo creía que la libertad tendría un aspecto dramático, dijo. Gabriel estaba lo bastante cerca para que el dorso de sus nudillos rozara los de ella. ¿Y lo tiene? Leonor contempló las rosas, las ventanas abiertas, el sonido de los trabajadores en la cuadra lejana, el anillo en su mano, el hombre a su lado cuya primera razón había sido la gratitud y cuya última era el amor. No, dijo al fin. Tiene el aspecto de poder elegir qué ternura entra por la verja. La expresión de él cambió de ese modo callado que ella más amaba, el que hacía parecer que alguna estancia privada de su interior se abría solo para ella. Esa, dijo, atrayéndola a sus brazos bajo la luz de junio. Quizás sea la definición más hermosa de hogar que haya oído jamás. Y cuando la besó allí en el jardín que su padre había cuidado una vez, con el verano elevándose alrededor de los muros y sin que quedara ya nadie con poder para convertir su dignidad en moneda, Leonor le devolvió el beso con toda la firmeza que había luchado por ganarse. Había bajado al agua helada como una muchacha a la que estaban enseñando a desaparecer. Regresó, por fin, como la mujer que se nombró a sí misma y a la que el amor respondió a plena luz del día.